Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva videocolumna en Cultura Digital y Derecho. El día de hoy quisiera que aprovecháramos la oportunidad de discutir uno de los temas que ha estado más presentes en las redes sociales en la última semana. Me refiero a la posible censura, o más bien, mejor dicho, polémica que surgió con la participación del youtuber y comediante Chumel Torres en un foro organizado por la CONAPRED sobre discriminación, racismo y clasismo en México. Ahora, hay que tener muy claro que para hacer este análisis de una forma correcta y no caer en los chistes que algunos columnistas de Milenio o Universal han hecho sobre las reacciones de Chumel Torres o sobre la censura hacia los medios en México con este nuevo régimen, hay que aterrizarlo en dos controversias fuertes que la filosofía y la filosofía jurídica y nuestra propia constitución nos ayudarán a darle claridad. En primer lugar, tenemos de que hablar que existe un clasismo y un racismo en México. Eso es innegable. Y que uno de los puntos en donde esto se manifiesta más es en los medios de comunicación. Desafortunadamente, el grueso de la población no aprende necesariamente en las escuelas o con los textos de Sartre o con los textos de grandes pensadores. Desafortunadamente, el grueso de la población en México recibe la información que consume de los medios masivos, principalmente Televisa y TV Azteca. Aunque hoy día mucha gente está muy entusiasmada con que las redes sociales han dado una mayor apertura para acceder a nuevos contenidos, la realidad es que esto todavía no se traduce en algo que sea de toda la población y que más bien está sectorizado. También hay otra controversia y es algo que Humberto Eco señalaba con el tema de que las redes sociales le dan voz a cualquiera, sin ningún tipo de censura y sin ningún tipo de cuidado. Esto quiere decir que cualquiera en un arranque de enojo o sin ningún tipo de argumentación puede escribir en sus redes sociales lo que opina, piensa y demás. Ahora, la libertad de expresión en nuestra Constitución está consagrada en el artículo sexto constitucional. Nadie tiene que ser molestado ni censurado en sus posturas. Sin embargo, la propia Constitución establece ya hay unos resquejos de los principios que hay que tener cuidado al momento de ejercer opiniones, sobre todo en los medios de comunicación masivos o personas o personalidades públicas. Y esto es que los comentarios no deben incitar al odio ni llevar o conducir a las lesiones hacia una persona o un grupo de personas. Para poner en perspectiva cómo es de que un medio de comunicación puede influir esto, me voy a tener que remitir a un ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, en Oklahoma, existía una ciudad llamada Tulsa o Tulsen. Esta era una ciudad que era principalmente de afroamericanos que empezaban a tener un boom económico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, a través de los periódicos de aquella época, los supremacistas blancos empezaron a incitar al odio hacia estos afroamericanos que estaban empezando a tener un progreso y a ver un crecimiento mayor en tanto ese municipio y también en tanto a sus posibilidades de vida, lo que llevó a una masacre y la destrucción total de esa pequeña ciudad. Eso nos da un parangón para entender de que los medios de comunicación pueden incitar al odio. Incluso en ejemplos más recientes tenemos lo que pasó durante las guerras civiles en el África subsahariana, donde a través de la radio los supremacistas hutus incitaban a la masacre de sus connacionales, los tutsis. Yo sé que los nombres son curiosos, pero es parte de las divisiones culturales y raciales que hubo en esa época. Ahora, con esto no estoy diciendo que Chumel promueva que maten a grupos indígenas o a grupos asiático-mexicanos con sus chistes sobre Osorio Chong, sino que hay un punto que tenemos que tener cuidado. Si bien sus derechos están consagrados en el artículo sexto para la libertad de expresión, el artículo primero constitucional establece claramente que hay que evitar cualquier tipo de discriminación con origen de género, etnia o afinidades religiosas y o afinidades políticas. ¿Esto quiere decir que existe una censura y se puede censurar estos medios? Probablemente no, pero es un tema de responsabilidad individual y personal que tenemos que empezar a fomentar en la sociedad. Si bien ahora con las redes sociales todos podemos opinar y tenemos una libertad de opinión,
Hay que tener cuidado con lo que opinamos y simplemente tener ese cuidado y respeto. Jean-Paul Sartre señala que uno de los riesgos del siglo XXI es entender la libertad absoluta y el miedo que ésta puede generar. ¿Por qué miedo a la libertad? Porque si somos libres de ejercer nuestras opiniones, si somos libres de hacer con nuestra vida lo que seamos, eso quiere decir que somos responsables de nuestras decisiones. Y como les he dicho siempre, el tema de derecho muchas veces implica encontrar las responsabilidades. Por ejemplo, para mí, y esto es algo muy compartido por varios abogados y jurisconsultos, la responsabilidad de alguien que comparte el pack no es de la chica o el chico que tuvo la confianza de hacerlo con una persona en la intimidad, sino de aquel que vulneró esa confianza. Él es el que tiene la responsabilidad. En el caso de las opiniones que damos en redes sociales o incluso en la vida cotidiana, el responsable es la persona que ejerció esa opinión. Ahí es donde tenemos que tener un punto de cuidado. Esto no quiere decir que en las redes sociales tengamos que estarnos siempre a las vivas y ser políticamente correctos. Ese término es para otra discusión. El tema es ser responsables de lo que decimos y de las consecuencias de lo que decimos en los espacios digitales. Y más si esto lesiona a grupos que han sido vulnerables o que han sido vulnerados a lo largo de la historia. Un punto que, por lo que escuché durante toda la polémica, fue álgido, fue el tema de que si la comedia tenía que ir dirigida o teledirigida hacia un punto. La comedia, como todas expresiones artísticas, son manifestaciones del pensamiento colectivo. No tienen una carga más allá de lo que el creador y la sociedad en donde está le van depositando. Por ejemplo, el tema de los payasos. En un cierto momento de la historia, los payasos no eran figuras que generaran risa, sino que esto fue deformándose, o más bien no fue deformándose, sino formándose a lo largo de que evolucionaba el arte circense y el arte clown. Ahí un amigo llamado Einar puede darles más claridad sobre eso como forma de representación teatral. Sin embargo, en la obra de El Pagliaccio o Pagliacci de Luciano Pavarotti, no ves algo que te haga reír. Ves una tragedia sobre un señor que asesinó a su esposa después de una infidelidad. Esto quiere decir que no todos los chistes y no toda la comedia puede ser encasillada y darle una función social particular conforme a nuestros deseos y deseos ideológicos. Hay que tener cuidado con esa parte. Los comediantes y la gente que está en medios de comunicación tienen sus propios sesgos y sus propias cargas. Tienen su línea, por así decirlo, ya sea manifiesta o no, para actuar hacia ciertos grupos y hacia ciertas expectativas sociales. Esto lo podemos ver con uno de mis cómicos favoritos, Trevor Nolan. La gran crítica que se le hace a Trevor Nolan en Estados Unidos es que The Daily Show, desde que él tomó el control, se ha vuelto muy complaciente con el público demócrata. O sea, casi no cuestiona a los demócratas y se dedica a ser complaciente atacando a Trump y a las personas que son simpatizantes de los republicanos. ¿Esto está mal? Por supuesto que no, pero hay que ser críticos al momento de consumir estos productos, porque no son precisamente imparciales y están siempre para pegarle a todos. Ese es un tema con la comedia que también hay que tener cuidado. También Trevor Nolan, la gran ventaja que tiene es de que ha puesto en manifiesto desde su propia experiencia como un sudafricano que sufrió el apartheid y hacer chistes que vayan relacionados hacia denunciar y denostar las prácticas raciales y las diferencias y celebrar las diferencias. No necesariamente atacando a los blancos, sino también entendiendo las perspectivas de la gente que está en el lado republicano. Sin embargo, como les dije, esto lo hace él en su stand-up, en su espacio, y otra cosa es lo que hace en el medio de comunicación donde labora, o sea, The Daily Show y Comedy Central. Otro ejemplo de cómo la comedia puede ser transgresora, y ahí hay que tener cuidado sobre el ser políticamente correcto, es Sacha Baron Cohen. Si ustedes vieron el falso documental de Borat, vieron una serie de depredadores, como le dicen en Predators, como se dice en inglés, de gente que es racista, que es islamofóbica, que es homofóbica, y que no hubiera podido ser demostrado si Sacha Baron Cohen no hubiera hecho este papel transgresor de Borat. En ese punto,
Lo que hizo fue que a través de sus chistes y de ser un bufón, gracias Einar por la aclaración, demostró a los predadores que normalmente están ocultos en nuestra sociedad, que tienen esos pensamientos pero que no los manifiestan hasta que es demasiado tarde y los ves en rallies defendiendo monumentos conservadores. Aquí en México hemos visto un auge de esas personas, ya que ahora estamos viendo una inmersión de los medios de comunicación y de los medios digitales. Ahora, aquellos que no tenían una voz están agarrando, gracias a los cambios políticos, otros espacios, y los de derecha están empezando, o las personas no tanto de derecha, sino que antes no tenían molestias en sus esferas, están empezando a tomar las calles. Aquí se está dando un punto de diversidad de pensamiento y choques entre dos realidades diferentes. La idea es que una vez que ya se detectan a los predadores o the predators, a la gente que puede ser tóxica, es invitarlos y tratar de hacer pedagogía para que cambien esas formas de ver la realidad, salirse un poco de lo que algunos llaman las esferas de privilegios y empezar a entender cómo se siente vivir en la vida de los otros. Esto quizás sea imposible, pero si no empezamos diálogos y no empezamos a dialogar con los individuos, va a ser muy difícil. Con eso cerramos este video. Para hacer una puntuación de los puntos importantes es: la libertad de expresión implica responsabilidades sobre las opiniones. Por eso hay que tener cuidado a quién lastimamos con lo que decimos. Y segunda, aunque tenemos mayor libertad por las redes sociales o por los medios digitales, hay que ser cuidadosos al momento de usarlos. Y tercera, hay que ser cuidadosos también y ser críticos con de dónde nos llega la información, cuáles pueden ser los sesgos que ese comunicador tiene. Eso es todo por hoy. Quiero agradecerles a todos por seguir estas videocolumnas. Esta fue un poquito más larga. Y anuncios parroquiales. Quisiera proponerles un reto. El video de Control Z ya llegó a las 500, a más de 500 reproducciones. Por tanto, quisiéramos fijarnos la meta de que este video llegue a las 1000 reproducciones. Y les pediría a todos los que lo ven que por favor lo compartan y sigamos creciendo en este proyecto de dialogar sobre temas de la cultura digital, el derecho, filosofía y política, para hacerlos accesibles a todos y que podamos tener más marcos de diálogo y de discusión. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.